Pongámonos serios. La mayoría de las personas tienen demasiado miedo de decirte en la cara que no les gustas. En lugar de eso, se esconden detrás de sonrisas falsas, cumplidos vacíos y cortesía forzada. Yo también he estado ahí, pensando que alguien era un amigo, solo para descubrir que en secreto esperaba mi caída. Es brutal, pero aquí está la verdad. Si no reconoces las señales, terminarás desperdiciando tu tiempo y energía en personas que, en el fondo, no te entienden. Así que vamos a cortar con la hipocresía y hablar de las señales de que alguien no te soporta, pero lo está ocultando. Puede que no te guste lo que escuches, pero es mejor enfrentar la verdad que vivir en negación. 1. Siempre bromean sobre tus defectos. Todos conocemos a esa persona que adora bromear, especialmente cuando el blanco de las bromas eres tú. Se burlarán de tus peculiaridades, errores y pequeñas imperfecciones, y lo harán con una sonrisa diciendo: «Solo estoy bromeando contigo». Al principio parece inofensivo, pero no nos engañemos. Estas bromas a menudo son más que simples juegos. Son comentarios calculados disfrazados de humor, diseñados para desgastar poco a poco tu autoestima. Recuerdo estar cerca de alguien que siempre tenía algo que decir sobre cómo me vestía, cómo hablaba o los proyectos en los que trabajaba. Al principio me reía, pensando que era todo en buena onda, pero con el tiempo noté un patrón. Las bromas siempre se dirigían a mis debilidades percibidas, nunca a mis fortalezas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a dudar de mí mismo, preguntándome si tal vez yo era el problema. Si estos defectos eran tan evidentes como los presentaban, aquí es donde entra la controversia. Las personas que constantemente bromean sobre tus defectos no lo hacen por afecto. Están probando hasta qué punto tolerarás su falta de respeto. Es una forma sutil de manipulación, una manera de afirmar su dominio mientras te mantienen en tu lugar. Te están diciendo, sin rodeos, que estás por debajo de ellos. Y lo más insidioso es que se salen con la suya porque nos han condicionado a creer que, si no soportamos una broma, el problema somos nosotros. Pero vamos a cambiar esa narrativa. Estoy aquí para decirte que no hay nada de malo en defenderte cuando una broma cruza la línea. De hecho, es esencial. Mereces estar rodeado de personas que te levanten, no de aquellas que te derriben para obtener una risa barata. Los verdaderos amigos no necesitan señalar tus defectos para sentirse mejor consigo mismos. Celebran tus fortalezas y te ayudan a trabajar en tus debilidades sin convertirte en el blanco de sus bromas. Lo he visto suceder una y otra vez. Personas que dejan pasar este tipo de bromas, pensando que es más fácil mantener la paz que crear olas. Pero aquí está la verdad profunda. Permitir que otros te falten al respeto, incluso en broma, es un camino resbaladizo. Comienza con pequeños comentarios, pero con el tiempo, esas bromas pueden desgastarte, haciéndote cuestionar tu valía. Y cuanto más lo permites, más empujan, hasta que te quedas dudando de ti mismo. Todo porque no querías parecer demasiado sensible. Tuve que aprender esto de la manera difícil. Me di cuenta de que, al reírme, les estaba dando permiso para seguir adelante. Estaba siendo cómplice de mi propia falta de respeto. No fue hasta que comencé a rechazarlo y a establecer límites que noté un cambio, no solo en cómo me trataban, sino en cómo me veía a mí mismo. Dejé de permitir que sus palabras me definieran y comencé a tomar el control de mi narrativa. Así que aquí está mi consejo.
La próxima vez que alguien haga una broma a tu costa, no solo te rías. Pregúntate, ¿esto realmente es gracioso o hay algo más detrás? Y si la respuesta es lo último, no tengas miedo de confrontarlos. Puede ser incómodo, incluso puede terminar con la amistad, pero tu respeto por ti mismo vale mucho más que el sentido del humor equivocado de alguien. Al final, la vida es demasiado corta para rodearte de personas que no pueden ver tu valor. Si su idea de amistad es señalar constantemente tus defectos, entonces es hora de encontrar nuevos amigos. Los que realmente se preocupan por ti nunca necesitarán menospreciarte para sentirse bien consigo mismos. Así que mantén la cabeza en alto, habla y no permitas que nadie te reduzca a una simple broma. 2. Dan cumplidos que duelen como insultos. Todos hemos estado ahí. Alguien te da un cumplido, pero en lugar de sentirte bien, te quedas con un sabor amargo, como si te hubieran abofeteado con un guante de terciopelo. Es ese tipo de cumplido que te hace detenerte y pensar, espera, ¿eso fue un cumplido o un insulto? Y aquí está la dura realidad, a menudo es un poco de ambos. Estos cumplidos con segundas intenciones son una manera sutil, casi astuta, de que las personas te socaven mientras pretenden ser amables. Recuerdo una vez que estaba trabajando en un gran proyecto del cual estaba increíblemente orgulloso. Después de invertir innumerables horas de arduo trabajo, finalmente lo compartí con un grupo de colegas. Uno de ellos, alguien que pensé que era un apoyo, dijo con una sonrisa, «Wow, esto está realmente bien para alguien como tú». Me quedé ahí parado, atónito. En la superficie parecía un cumplido, pero esas últimas palabras, para alguien como tú, me golpearon como un ladrillo. ¿Qué significaba eso? Se suponía que no era capaz de hacer un buen trabajo, y aquí está la controversia. Estos supuestos cumplidos no están diseñados para levantarte, están diseñados para mantenerte en tu lugar. Es un juego de poder, una forma de que la persona que da el cumplido afirme su superioridad mientras te hace dudar de tus propias habilidades. Están diciendo, te veo intentando, pero nunca serás tan bueno como yo. Es tóxico, pero está envuelto en un paquete tan bonito que casi no notas el veneno que lleva dentro. Seamos realistas. Las personas que dan cumplidos con segundas intenciones suelen estar inseguras de sí mismas. Ven tu potencial, tus fortalezas, y eso las asusta. Así que usan estas pequeñas indirectas para mantenerte dudando de ti mismo, asegurándose de que no subas demasiado. Es como si te dieran una palmada en la espalda mientras con la otra mano te mantienen abajo. Y aquí es donde se pone aún más controvertido. Todos lo hemos hecho en algún momento. Tal vez no intencionadamente, pero todos hemos dejado que nuestras inseguridades se escapen en forma de un cumplido que pretende recordarle a alguien más su lugar. Pero aquí está el mensaje profundo. No tienes que aceptar esta hostilidad disfrazada. Tienes el poder de rechazarla, de verla por lo que realmente es, un reflejo de sus propias inseguridades, no una medida de tu valía. Cuando alguien dice algo como, eres más inteligente de lo que pareces, o esto es bueno considerando que eres nuevo en esto, no tienes que aceptarlo sin más. Señálalo por lo que es, incluso si eso hace las cosas incómodas, porque si no lo haces, estás permitiéndoles dictar cómo te ves a ti mismo, y ese es un poder que nunca deberías entregar a nadie. He aprendido a reconocer estos cumplidos por lo que son, un espejo que refleja las inseguridades de otra persona. Y cuando lo ves de esa manera, pierde su fuerza. En lugar de internalizarlo, casi puedes reírte, porque al final del día,
sus palabras dicen más sobre ellos que sobre ti. Así que esto es lo que hago ahora cuando recibo un cumplido con segundas intenciones. No lo dejo pasar. Respondo con algo como, gracias, pero ¿qué quisiste decir con eso? Esto los obliga a confrontar el insulto oculto en sus palabras, y la mayoría de las veces los pone en una posición incómoda. De repente se dan cuenta de que no estás jugando su juego, y es sorprendente lo rápido que cambian de actitud. La lección: no dejes que la negatividad disfrazada de alguien defina quién eres, ya sea un amigo bien intencionado, un colega celoso o incluso un familiar. Recuerda esto: tu valía no es una opción. Los cumplidos deberían levantarte, no derribarte. Si los comentarios de alguien te hacen cuestionarte a ti mismo, es momento de cuestionar sus intenciones. La vida es demasiado corta para perder el tiempo con personas que no pueden celebrar genuinamente tus éxitos. Rodéate de quienes ven tu valor y no temen hacértelo saber, sin condiciones ni segundas intenciones. 3. Te excluyen sutilmente de los planes. Son las pequeñas cosas las que más duelen, como darte cuenta de que tus supuestos amigos accidentalmente se olvidaron de invitarte a esa cena, esa fiesta o esa escapada de fin de semana. Jurarán que fue un descuido, que fue algo de último minuto, o peor aún, asumirán que estabas demasiado ocupado de todas formas. Pero seamos realistas, estas no son casualidades. Esta es exclusión social en su forma más astuta y sutil, y es una señal clara de que no eres tan valorado como crees. Yo he estado en el extremo receptor de esto demasiadas veces. Recuerdo revisar mi teléfono un fin de semana y ver fotos de un grupo de amigos pasándolo genial en un evento al que me habría encantado ir. El problema: ninguno de ellos me mencionó nada al respecto antes. Cuando los saqué de forma casual más tarde, estaban llenos de excusas. O pensamos que estabas ocupado, o fue algo tan de último minuto. Pero en el fondo, sabía la verdad. Si hubieran querido que estuviera ahí, se habrían asegurado de que lo supiera. Aquí es donde entra la controversia. Este tipo de exclusión no es solo falta de consideración, es deliberada. Es una forma de enviar un mensaje sin decir una palabra. No quieren que estés ahí, pero no tienen el valor de decírtelo en la cara. En lugar de eso, esperan que simplemente te desvanezcas del grupo sin causar problemas. Es pasivo-agresivo y cobarde, pero también es increíblemente común. Pero aquí está la realidad. Si sigues aceptando esas excusas, les estás dando permiso para seguir excluyéndote. Les estás dejando decidir cuál es tu lugar en sus vidas, en lugar de tomar el control de tu propia narrativa. Tuve que aprender esto por las malas. Durante un tiempo me quedé callado, dejando pasar esas exclusiones accidentales, con la esperanza de que tal vez la próxima vez me incluirían. Pero luego me di cuenta de que, al quedarme en silencio, estaba permitiendo que me trataran como una opción secundaria. Así que hice algo controvertido. Comencé a confrontarlos. Dije cosas como: oigan, vi que salieron el fin de semana pasado. ¿Por qué nadie me invitó? No fue fácil y definitivamente hizo las cosas incómodas, pero también los obligó a confrontar su comportamiento. Y, ¿adivina qué? Las dinámicas cambiaron. Algunas personas se pusieron a la defensiva, otras intentan compensarlo, pero el mensaje quedó claro. No iba a dejar que me excluyeran sin luchar. Aquí está el mensaje profundo. Si las personas realmente te quieren en sus vidas, harán el esfuerzo de incluirte, sin importar lo de último minuto que sea el plan.
Y si no lo hacen, entonces es hora de replantearte el valor de esas relaciones. Mereces estar rodeado de personas que no te hagan sentir como si constantemente estuvieras persiguiendo su aprobación o su atención. Los verdaderos amigos no olvidan invitarte. Se aseguran de que estés ahí porque genuinamente disfrutan de tu compañía. Así que si te encuentras siendo sutilmente excluido de los planes, no lo ignores. Confróntalo. Haz las preguntas difíciles y prepárate para las respuestas, incluso si no son las que quieres escuchar. Porque, al final del día, es mejor saber dónde realmente estás parado que quedarte preguntándote por qué te dejaron fuera otra vez. Y recuerda, no eres una opción de respaldo, eres una prioridad. Rodéate de personas que te traten como tal. 4. Solo están ocupados cuando se trata de ti. Todos hemos escuchado esto antes. Estoy tan ocupado últimamente. Lo siento, no puedo salir. Es la excusa perfecta. Después de todo, ¿quién no está ocupado? Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a notar un patrón? Siempre están disponibles para otros, publicando fotos de sus salidas, poniéndose al día con amigos en común, pero cuando se trata de ti, de repente están abrumados. Aquí está la fría y dura verdad. No están demasiado ocupados, simplemente están demasiado ocupados para ti. He estado en esa frustrante situación más veces de las que me gustaría admitir. Recuerdo haberme acercado a un amigo con quien solía ser muy cercano, intentando encontrar un momento para ponernos al día. Cada vez que sugería algo, tenían una excusa. Estoy trabajando hasta tarde. Tengo mucho en mi plato. Tal vez la próxima semana. Mientras tanto, los veía salir con otras personas, pasándola genial. De alguna manera, siempre encontrando tiempo para todos, menos para mí. Me tomó más tiempo del que me gustaría admitir ver el patrón. El mensaje que estaban enviando era alto y claro. Ya no era una prioridad en sus vidas. Aquí es donde entra la controversia. Nos han condicionado a aceptar ocupado como una razón válida para ser dejados de lado. Pero seamos honestos. Las personas hacen tiempo para lo que y para quienes les importan. Si constantemente están ocupados cuando se trata de ti, no es su agenda, son sus prioridades. Y esa es una píldora difícil de tragar, porque te obliga a enfrentar la realidad de que tal vez no eres tan importante para ellos como ellos lo son para ti. La dura realidad es que, ocupado, suele ser una manera educada de decir, no quiero pasar tiempo contigo. Es más fácil para ellos culpar a su horario que admitir que están eligiendo no incluirte en sus vidas. Es una forma pasivo-agresiva de mantenerte a distancia sin tener que lidiar con la confrontación que vendría al decirte la verdad. Quieren mantenerte en la cuerda floja, por si acaso, sin realmente invertir en la relación. He estado en ambos lados de esta situación. Hubo momentos en los que fui yo quien daba excusas, porque no sabía cómo decirle a alguien que había superado la amistad. Pero estar en el extremo receptor me enseñó una valiosa lección. Es mejor ser honesto, incluso si es incómodo, que mantener a alguien con excusas. Cuando finalmente confronté a mi amigo sobre por qué siempre estaba ocupado, la conversación fue incómoda, pero necesaria. Me dio la claridad que necesitaba para seguir adelante e invertir mi tiempo y energía en relaciones donde era valorado. Y aquí está el mensaje profundo. Tu tiempo es precioso, y también lo es tu energía. No lo desperdicies en personas que no pueden molestarse en hacer tiempo para ti. Si alguien está constantemente demasiado ocupado para ti,
es hora de reevaluar la relación. Mereces estar rodeado de personas que estén emocionadas de verte, que hagan el esfuerzo de incluirte en sus vidas, no solo cuando les conviene, sino porque realmente disfrutan de tu compañía. Es importante reconocer que las personas cambian y también lo hacen las relaciones. A veces nos aferramos a las personas por costumbre, nostalgia o miedo a estar solos, incluso cuando claramente han seguido adelante. Pero hay fortaleza en dejar ir, en reconocer que mereces más que el tiempo sobrante de alguien. No se trata de ser necesitado o exigente, se trata de valorarte lo suficiente como para alejarte de aquellos que no te valoran. 5. Evitan el contacto físico como la peste. Hablemos del elefante en la habitación. El contacto físico, o más bien la falta de él. No estamos hablando solo de relaciones románticas aquí. El contacto físico es una interacción humana básica, una forma de conectar y construir confianza. Entonces, ¿qué significa cuando alguien se esfuerza por evitar incluso el toque más casual? La respuesta no es bonita. Están enviando una señal clara de que no están cómodos contigo. Y es hora de prestar atención. Recuerdo haber tenido un colega que parecía retroceder cada vez que extendía la mano para un apretón de manos o un gesto amistoso. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero luego noté que no era solo conmigo. Con otros, eran cálidos y táctiles. Pero cuando se trataba de mí, era como si tuviera la peste. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que evitar el contacto físico no era solo una peculiaridad. Era un esfuerzo deliberado para mantenerme a distancia. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que su evitación del contacto físico no era solo una peculiaridad. Era un esfuerzo deliberado para mantenerme a distancia. Aquí está la parte controvertida. El contacto físico es una parte natural de la interacción humana. Es como mostramos confianza, calidez y empatía. Cuando alguien lo evita consistentemente contigo, están comunicando una falta de comodidad o conexión. Claro, algunas personas simplemente no son muy afectuosas, y eso está bien. Pero cuando esa falta de contacto es selectiva, cuando están bien abrazando a otros, pero se tensan contigo, es una señal de advertencia de que algo está mal. Puede que no te odien lo suficiente como para decírtelo directamente, pero su lenguaje corporal está hablando por ellos. Y seamos honestos, todos hemos estado en ambos lados de esta ecuación. Tal vez hayas evitado un apretón de manos, o te hayas echado hacia atrás cuando alguien se acercó demasiado porque simplemente no sentías la conexión. O tal vez has sido tú quien se dio cuenta de que alguien siempre parece retirarse cuando estás cerca. Es incómodo, es raro, y a menudo es un indicio de que la relación no es tan sólida como crees. Pero aquí está la verdad más profunda. El contacto físico es un componente fundamental de la conexión humana. Es como mostramos confianza, calidez y empatía. Cuando alguien lo evita contigo, no solo está evitando el contacto, está evitando la cercanía, la intimidad y la vulnerabilidad. Te están manteniendo a distancia, literal y figurativamente. Y eso es una clara indicación de que hay un problema subyacente en la relación. He aprendido a prestar atención a estas señales, incluso cuando es difícil admitir lo que significan. Hubo un tiempo en el que ignoré las señales, convenciéndome de que la reticencia de alguien a acercarse era solo un rasgo de personalidad. Pero cuanto más reflexionaba sobre ello, más me daba cuenta de que se trataba de mí y de nuestra relación. Cuando finalmente enfrenté la situación,
condujo a conversaciones difíciles y en algunos casos al final de la relación. Pero también me liberó de la frustración de preguntarme por qué las cosas se sentían extrañas. Así que aquí está el mensaje profundo. No ignores las señales cuando alguien evita el contacto físico contigo. Es más que una preferencia, es una declaración sobre su nivel de comodidad y conexión contigo. Si notas este patrón, no tengas miedo de abordarlo. Podría conducir a una mayor comprensión o podría revelar que la relación no es tan sólida como pensabas. De cualquier manera, es mejor confrontar la verdad que vivir en la negación. Y recuerda, mereces relaciones en las que el contacto físico no sea algo que deba evitarse, sino algo que ocurra de forma natural y cómoda. Ya sea un abrazo amistoso, un apretón de manos o simplemente sentarse cerca sin sentirse incómodo, estos pequeños gestos construyen confianza y conexión. Si alguien los evita consistentemente, es una señal de que algo no está bien. No tengas miedo de hacer las preguntas difíciles y, si es necesario, tomar las decisiones difíciles. La vida es demasiado corta para estar rodeado de personas que te mantienen a distancia, literal y figurativamente. 6. Desaparecen cuando necesitas apoyo. Seamos sinceros. Nada revela la verdadera naturaleza de una relación como una crisis. Cuando las cosas se ponen difíciles, descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Entonces, ¿qué dice de alguien cuando desaparece en el momento en que más los necesitas? No es solo un signo de inconstancia, es un anuncio en neón de que no están tan involucrados contigo como pensabas. Y seamos claros, cuando alguien hace un acto de desaparición durante tus horas más oscuras, no solo es doloroso, es una traición. Aprendí esto de la manera más difícil durante una etapa particularmente difícil de mi vida. Estaba lidiando con un problema personal importante, algo que realmente me sacudió hasta la médula. Naturalmente, recurrí a las personas que consideraba amigos cercanos, esperando algún nivel de apoyo, incluso si solo fuera un mensaje de texto o una llamada rápida. Pero, ¿adivina qué? Silencio total. Las personas en las que confiaba y para las que había estado ahí en el pasado, de repente tenían todas las excusas del mundo. Estoy tan ocupado en el trabajo. Lo siento, estoy realmente ocupado ahora mismo. Te escribiré luego. Spoiler, nunca lo hicieron. Aquí es donde entra la controversia. A las personas les encanta hablar de cómo siempre estarán ahí para ti, pero cuando las cosas se complican, muchas de ellas solo están ahí para los buenos momentos. Festejarán contigo, reirán contigo y disfrutarán de los momentos altos de tu vida, pero en el momento en que las cosas se ponen reales, desaparecen. Es más fácil para ellos hacerte un fantasma que lidiar con tu dolor o incomodidad. No quieren ser arrastrados a tus problemas porque, en el fondo, no les importa lo suficiente como para estar ahí cuando importa. Y seamos brutalmente honestos, el verdadero apoyo no se trata de conveniencia. Se trata de estar ahí cuando es difícil, cuando es incómodo y cuando es lo último que quieres hacer. Las personas que desaparecen cuando más las necesitas no solo te están fallando, están mostrando exactamente dónde te posicionan en sus vidas. Te están diciendo, sin palabras, que tus problemas no valen su tiempo. Recuerdo sentirme completamente devastado cuando me di cuenta de que las personas para las que había estado ahí en el pasado durante sus rupturas, sus dramas familiares, sus contratiempos profesionales,
No podían molestarse en devolver el favor. Fue una llamada de atención y no una agradable. Pero también fue una lección que necesitaba aprender. No todos los que sonríen en tu cara están realmente en tu esquina. Aquí está el mensaje profundo. El apoyo es la base de cualquier relación significativa. Es fácil estar presente cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de una relación es cómo las personas responden cuando las cosas se desmoronan. Si alguien desaparece en el momento en que los necesitas, no solo te están fallando, te están mostrando que nunca estuvieron realmente ahí en primer lugar. Pero no dejes que su ausencia te vuelva amargado. Deja que te haga mejor. Úsalo como un filtro para eliminar a las personas que no merecen un lugar en tu vida. Aquellos que se quedan, que se preocupan, que aparecen incluso cuando es inconveniente, esas son las personas que realmente importan. Esas son las relaciones que debes nutrir y valorar. Al final, la vida es demasiado corta para invertir en amigos de conveniencia. Rodéate de personas que estarán contigo en la tormenta, no solo en el sol, porque cuando encuentras a esas raras personas que se quedan cuando todo está en juego, has encontrado algo que vale la pena mantener. Y para aquellos que desaparecen, déjalos ir. Ya te han mostrado sus verdaderos colores. 7. Hablan mal de ti a tus espaldas. El chisme es el veneno social que se propaga más rápido que el fuego y puede destruir relaciones en un instante. Lo cierto acerca del chisme es que nunca es tan inocente como la gente lo hace parecer. Cuando alguien que consideras un amigo habla de ti a tus espaldas, no solo está compartiendo una historia inofensiva, está saboteando activamente tu confianza, tu reputación y tu relación. Y seamos realistas, cuando chismean sobre ti, es una señal clara de que no te respetan, sin importar cuán amigables actúen en tu cara. He sido el tema de chismes antes, y déjame decirte que es una de las experiencias más desgarradoras. Hubo un momento en que me confié con alguien que pensaba que era un amigo cercano acerca de un problema personal. Necesitaba desahogarme, aliviar parte del peso que estaba llevando, y confié en esa persona para que mantuviera nuestra conversación entre nosotros. Pero, en cuestión de días, los detalles de esa conversación comenzaron a circular, torcidos y exagerados. Fue como un juego de teléfono, excepto que el mensaje no solo se estaba perdiendo, se estaba convirtiendo en un arma contra mí. La persona en la que confié había convertido mi vulnerabilidad en entretenimiento para otros. Aquí está la verdad controvertida. Las personas que chismean sobre ti no solo están ventilando o compartiendo preocupaciones, están jugando un juego de poder. El chisme es una forma de elevarse a sí mismos mientras te derriban, todo sin tener que enfrentarte directamente. Es cobarde, manipulador y tóxico. No solo están dañando tu reputación, están destruyendo la base misma de confianza en la que se construye cualquier relación real. Y dejemos algo claro: las personas que chismean sobre otros contigo también chismearán sobre ti con otros. Es un patrón, no un caso aislado. Lo he visto suceder demasiadas veces como para contarlas. Alguien que ama soltar el té sobre todos los demás de repente se queda en silencio cuando estás cerca. Adivina qué, probablemente están soltando tu té cuando no estás. Es una traición de las peores porque se hace en las sombras, sin darte la oportunidad de defenderte o siquiera saber qué se está diciendo. Recuerdo haber confrontado al amigo que chismeó sobre mí, esperando algún tipo de disculpa o al menos una explicación. En lugar de eso, actuaron como si no fuera gran cosa, desestimándolo como solo un poco de charla inofensiva.
Pero aquí está la cuestión. El chisme nunca es inofensivo. Es una traición, así de simple. Y dice mucho más sobre la persona que lo difunde que sobre la persona de la que hablan. Las personas que recurren al chisme no solo están mostrando su falta de respeto hacia ti, están revelando sus propias inseguridades. Necesitan derribarte para sentirse mejor consigo mismas, para desviar la atención de sus propios defectos. Pero eso no hace que duela menos, especialmente cuando viene de alguien en quien pensabas que podías confiar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Reconocerlo por lo que es. Si alguien comparte algo contigo que claramente no deberían estar compartiendo, es una señal de advertencia. Y si descubres que alguien ha estado hablando de ti a tus espaldas, no tengas miedo de enfrentarlo. Puede que no cambie su comportamiento, pero al menos sabrán que no estás dispuesto a tolerarlo. Aquí está el mensaje profundo. Las relaciones se construyen sobre la confianza, y el chisme es el arma que destruye esa base. Rodéate de personas que valoren la honestidad, la lealtad y el respeto mutuo. Las personas que se preocupan por ti no necesitan hablar mal de ti a tus espaldas. Si tienen un problema, lo abordarán contigo directamente. Y recuerda esto: no tienes que quedarte en relaciones que te hacen sentir constantemente vigilado o traicionado. Si alguien está dispuesto a destruir tu confianza con palabras, no merece un lugar en tu vida. Aprende a dejar ir, porque la vida es demasiado corta para invertir en personas que no respetan quién eres